Bien, contadores, contadoras, muy buenas tardes. A ver, bajamos la música. Sí, claro que sí. Entonces, buenas tardes a los que ya se están uniendo a nuestra transmisión. Ahorita en breve lo compartimos por Facebook. Vamos a iniciar en breves minutos. Ya tenemos a la ponente desde hace mucho en la sala. Sin embargo, vamos a esperar a que más contadores y contadoras se unan para que así puedan disfrutar de este tema que tenemos en el marco de la celebración por el mes del contador. La nueva NIF 18, presentación y revelación en estados financieros, así es que esperemos que más contadores, contadoras se unan. Invito también a los contadores del Facebook que se unan a la sala de Zoom para mejor y mayor interacción con la ponente. Así es que esperamos unos minutitos nada más, contadores, no se molesten, que vamos a iniciar con fuerza. ¿Qué le parece, maestra, si unos 5 minutos estaría bien o menos? Buenas tardes, sí, estaría bien. Ya, 6:05 en punto, contadores, contadoras. Estamos iniciando con este primer masterclass en el marco de las celebraciones académicas por el mes del contador. Entonces, en 4 minutos regresamos. Adelante con la cortina, Sharon.
gracias, compañeras. Vamos a dar inicio entonces a nuestra tercera semana ya de este primer masterclass, formación con expertos en contabilidad, en el marco de las celebraciones por el mes del contador. Hemos querido homenajear a los contadores, contadoras del CCPJ y contadores de otros colegios y darles todo un mes de capacitaciones exclusivamente para ustedes y de manera gratuita. Bien, vamos a empezar. Entonces ya quiero darle la bienvenida a nombre del Consejo Directivo 2025-2026, a quien va a dar las palabras de apertura para iniciar ya esta sesión, a la directora de Asistencia Social y Biblioteca, la contadora pública colegiada Lucía Antonia Chuquipuima Rixey. Contadora Lucía, buenas noches, bienvenida. Noches, muy buenas tardes y bienvenidos a todos los asistentes a esta actividad, este, iniciando la tercera semana, celebrando el mes del contador. En esta oportunidad se llevará a cabo el importante curso sobre la nueva NIF 18, presentación y revelación de los estados financieros. La disertación estará a cargo de la magíster Elizabeth Ruiz Tábara, quien es una prestigiosa contadora pública colegiada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es magíster en Administración con doble grado por la Universidad del Pacífico y ESAT Business School, España. Asimismo, ha sido directora de estudios de la Facultad de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú y gerente de consultoría contable y auditoría financiera del PBSO Perú. Asimismo, consultora independiente especializada en normas internacionales de información financiera NIFS y docente de posgrado en programas de especialización en NIFS. Actualmente se desempeña como docente a tiempo completo en el Departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes, Magíster, y es de usted el escenario para que nos pueda disertar este importante tema. Gracias. Bien, damos las gracias entonces a la directora de Asistencia Social y Biblioteca, la contadora pública colegiada Lucía Antonia Chuquipuima Rixe, que nos habló un poco de la amplia trayectoria que tiene nuestra expositora y quien ha tenido la gentileza de brindarnos este espacio y compartir con los agremiados del Colegio de Contadores Públicos de Junín el tema de nueva NIF 18, presentación y revelación en estados financieros. Maestra Elizabeth Ruiz, qué gusto tenerla. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, también por la presentación. Así es. Entonces, como bien dijo la directora, la sala es toda suya, maestra. Adelante. Gracias. Bueno, el día de hoy, como lo mencionaron, vamos a hablar un poco sobre la NIF 18. Y esta presentación se llama NIF 18, nueva presentación del desempeño financiero, desafíos y oportunidades para la profesión contable. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Vamos a comprender los principales cambios que presenta esta nueva norma, que es la NIF 18. Vamos a diferenciar también entre categorías de operación, inversión y financiación. Van a ver que algunas se parecen un poco a las vistas en el estado de flujo de efectivo. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos sobre su clasificación. Así que les voy a pedir que participen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta también a lo largo de la sesión, siéntanse libres de escribir por el chat o levantar la mano. Y bueno, vamos a analizar también los retos profesionales que implica esta nueva norma. Los retos profesionales que no solamente son para el contador, sino puede ser también para el auditor, o tributación y análisis financiero también. Un poco del contexto sobre esta norma, que es la NIF 18. Esta norma está reemplazando a la NIF 1, que es presentación de estados financieros. ¿Y por qué la está reemplazando? Se busca reducir la diversidad de criterios. En la NIC 1 permitía que las distintas empresas presentaran información en sus estados financieros con una estructura diferente.
y eso no favorecía la comparabilidad, por lo que esta norma busca mejorar la comparabilidad de la información, presentando subtotales específicos, totales y subtotales específicos en el estado de resultados. Asimismo, aumenta también la transparencia de la información financiera al brindar revelaciones adicionales, revelaciones que sobre los rendimientos, sobre las medidas de rendimientos definidas por la gerencia, que lo vamos a ver más adelante, y también revelaciones relacionadas a los gastos por naturaleza. Asimismo, también esta norma alinea la información contable con la gestión financiera, que también vamos a ver más adelante. Y se crea como una respuesta ante los inversionistas y los distintos usuarios de la información financiera que requerían una mayor divulgación de información interna también de la gerencia en los estados financieros. Esta, esta norma entra en vigencia el 1 de enero del 2027 y requiere que se presente información comparativa, de acuerdo con NIC 8, con el 2026. Por lo tanto, si ahora estamos terminando el 2025, aún estamos a tiempo para preparar lo que se viene. Ustedes que están trabajando en las distintas empresas, es momento de anticiparse y ver cuáles son los impactos que esta norma va a traer para cada una de sus empresas, cada uno de los negocios en los que están trabajando. Como él comentaba, ya sea que sean preparadores de información financiera o también desde el punto de vista de un supervisor o un auditor, ya que si esta norma requiere que existan ciertos cambios en la presentación de la información financiera, los auditores van a tener que revisar si estos cambios se han efectuado adecuadamente. Y también no solamente a nivel de presentación, sino también a nivel de revelación en las notas de los estados financieros. ¿Cuáles son estos principales cambios que nos trae la NIF 18? Esta norma establece requisitos generales y específicos tanto para la presentación en los estados financieros como en la revelación en sus notas. Entre estos requisitos generales, uno de los principales es la clasificación de los ingresos y gastos en 3 categorías específicas, que son ingresos y gastos relacionadas a la operación del negocio, relacionadas a actividades de inversión y relacionadas a actividades de financiación. Muy parecido a lo que menciona que menciona el estado de flujo de efectivo. Asimismo, esta norma brinda requerimientos sobre totales y subtotales específicos del estado de resultados. Antes, ustedes tenían ventas, costo de ventas, utilidad bruta, luego estaban los gastos operativos, ¿no? Luego la utilidad operativa, de esa manera. Ahora la norma brinda totales y subtotales diferentes, que va a haber un gran impacto en la presentación de la información, ¿no? De las partidas va a requerir mucho juicio, juicio profesional del contador y de los preparadores de esta información financiera para clasificar adecuadamente estos ingresos y gastos en estas categorías. Asimismo, la norma eh, requiere revelaciones sobre las medidas de rendimiento definidas por la gerencia. ¿Qué significa estas medidas de rendimiento definidas por la gerencia? No son otras más que los indicadores financieros, ¿no? Internamente, las gerencias reflejaban sus indicadores financieros tal vez en otro documento, en reportes de gestión o de manera interna, por ejemplo, el EBITDA, ¿sí?
o el EBITDA ajustado, hay algunos indicadores financieros que se utilizaban a raíz de la información, partían de la información financiera, pero eran ajustados para fines de gestión interna de la empresa. Ahora, esta norma pide y solicita que esos rendimientos que son definidos por la gerencia de manera interna sean revelados de forma pública en sus estados financieros. Y no solo que se revele, por ejemplo, el EBITDA, cuánto es el ratio financiero, sino que se indique cómo se calculó, por qué se decide utilizar esa medida de rendimiento y, y también una pequeña conciliación, ¿sí? Entonces, sí son revelaciones adicionales que requiere esta norma. También brinda una orientación mejorada sobre agregación y ubicación de la información. Si bien en la NIC 1 ya se mencionaba cómo se iba a agregar o desagregar la información, también brinda más guías y orientación sobre este tema. Asimismo, esta norma modifica otras normas contables. La NIC 7, estado de flujo de efectivo. Luego vamos a ver más adelante cómo las modifica. También modifica la NIC 33, utilidad por acción, la NIC 34, estados financieros intermedios, y algunos requisitos que estaban antes en la NIC 1 se han trasladado a la NIC 8, que antes se llamaba de otra forma y cambia el nombre a bases de preparación de los estados financieros, ¿no? Antes se llamaba cambios en las políticas contables, estimaciones y errores, ¿no? Ahora se va a llamar bases de preparación de estados financieros, a partir del 1 de enero del 2025. Entonces, si bien esta norma aparentemente parece que solamente es un cambio de presentación, no hay un impacto significativo tal vez a nivel de ajuste como las otras normas que se implementaron hace unos años, la NIF 15, la NIF 16, que se implementaron hace unos 6 años, que sí tenían muchos ajustes a nivel de patrimonio. Esa norma tiene muchos impactos a nivel de revelación, de presentación y revelación, que sí deben de ser considerados. ¿Y qué incluye un juego completo de estados financieros? Ustedes saben que de acuerdo al NIC 1 se incluía un estado de resultados, un estado de resultado integral, otros resultados integrales, el estado de situación financiera, cambios en el patrimonio, estados de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo. Algunos de los estados financieros se van a mantener, ¿sí? Esta norma, la NIF 18, requiere que se presente un estado de rendimiento financiero para el periodo, ¿sí? A diferencia de la norma anterior que requería un estado de resultados y luego otro resultado integral, esta norma lo llama un estado de rendimiento financiero para el periodo. Luego, un juego completo de estados financieros también es requerido un estado de situación financiera, que sí lo conocen, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo, las notas, y ahí terminamos. No, falta un poco más, ¿no? La información comparativa con el periodo anterior, que también forma parte de un juego completo de estados financieros bajo NIF. Y en caso sea necesario y se requiera, un estado de situación financiera al principio del periodo anterior, ¿no? Esto normalmente sucede cuando hay una reestructuración, cuando hay puede ser por un cambio en política contable o puede ser por un error, o cuando se adoptó la NIF 1, cuando se adopta la NIF 1, que una empresa pasa de normas locales o de otro marco normativo, pasa a NIF, se implementan las NIF en esta empresa, ahí también se requiere 3 periodos comparativos. Ese es el punto G. ¿Sí? Entonces la NIF 18 nos dice que ese es un juego completo de estados financieros.
son estas nuevas categorías que se presentan dentro del estado de resultados? No, la norma nos menciona que se van a clasificar los ingresos y gastos en alguna de estas 5 categorías. Categoría de operación, categoría de inversión, categoría de financiación, categoría de impuestos en las ganancias, que ya existía antes, la utilidad de impuestos, luego viene impuestos en las ganancias, y la categoría de operaciones discontinuadas, que también en la norma anterior se mencionaba que se tenía que revelar, que presentara también las transacciones relacionadas a operaciones discontinuadas. Entonces, el cambio está en estas 3 nuevas categorías que nos piden separar los ingresos y gastos en la categoría operación, inversión y financiación. Ahora vamos a ver un poco cada una de estas categorías y para que quede un poco más claro. La categoría de operación. En esta categoría se van a clasificar los ingresos y gastos directamente relacionados con la actividad principal del negocio. ¿Y por qué está subrayado la actividad principal del negocio? Porque hay algunas empresas que puede ser que sea complejo definir cuál es su actividad principal y por lo tanto sea diferente sus actividades de operación que una empresa tradicional, ¿sí? Algunas de las transacciones que van a verse reflejadas en esta categoría son las ventas, costos de venta, los gastos administrativos, por ejemplo, ¿no? Y también la categoría operación es como una categoría residual. Es decir, si la compañía tiene transacciones, ingresos y gastos que no clasifican como actividades de inversión y tampoco clasifican como actividades de financiación, van a ser clasificadas en esta categoría de operación. Y en algunas entidades que su modelo de negocio es complejo, va a ser necesario la aplicación de juicio profesional. Algunos ejemplos de este tipo de, de operaciones que están dentro de esta categoría son las ventas de mercadería, gastos de personal, devoluciones de ventas, gastos de servicios prestados por terceros, depreciación y amortización de activos que son utilizados en la operación del negocio, pérdida en venta de activo fijo, provisión por incobrables, provisión por garantías. ¿Sí? Todas estas ejemplos están relacionados directamente con el giro del negocio. ¿Y por qué existe esta categoría de operación? Principalmente para que cuando se presente en el estado de resultados sea fácilmente comparable con otro negocio similar. ¿Sí? Esta es la principal finalidad de estos cambios en la presentación para favorecer la transparencia y comparabilidad de la información financiera. Luego tenemos la categoría de inversión. En esta categoría se encuentran los ingresos y gastos que se derivan de inversiones en asociadas, negocios conjuntos, subsidiarias, efectivo y equivalente efectivo y otros activos si es que generan alguna rentabilidad de forma individual e independiente de otros recursos de la entidad. Puede ser inversiones en deuda o inversiones en capital y propiedades de inversión. Algunos ejemplos que pueden entrar dentro de esta categoría están los intereses cobrados por bonos soberanos que están en la categoría de inversión, dividendos recibidos, ganancias o pérdidas por venta de instrumentos financieros que pueden ser acciones o bonos, ingresos por préstamos otorgados, ¿sí? Cuando se otorga un préstamo, esto forma parte como una estrategia de inversión y los ingresos y costos relacionados están dentro de esta categoría de inversión.
ingresos por alquileres también, comisiones y gastos asociados a compra, venta o custodia de activos financieros de inversión, deterioro del valor de instrumentos financieros que están catalogados como inversión y depreciación de propiedades de inversión, por ejemplo. ¿Sí? Y por último, tenemos la categoría de financiación. En esta categoría se incluyen los gastos y los ingresos directamente relacionados para obtener o mantener pasivos financieros, que pueden ser comisiones, intereses o efectos en la tasa de interés relacionados a préstamos y deudas. ¿Cómo se va a financiar la empresa? ¿Sí? Algunos ejemplos que pueden entrar dentro de esta categoría están los intereses pagados por préstamos bancarios o por bonos emitidos, los intereses pagados por arrendamientos relacionados con que están dentro del alcance de la NIF 16, ¿no? Relacionados con la NIF 16, los pasivos por arrendamientos, las comisiones y gastos financieros relacionados a la obtención de algún financiamiento, ganancias o pérdidas por diferencia en cambio que se relacionan con préstamos en moneda extranjera, costos de emisión de instrumentos de deuda que pueden ser bonos o pagarés, costos de financiamiento capitalizado también, que está relacionado con la NIC 23, ¿no? Eh, en caso aplique en caso la compañía tenga algún activo calificado o activo apto, ¿sí? Entonces, estos distintas transacciones, ingresos y gastos relacionados con el financiamiento de la empresa serán revelados en esta categoría de financiación. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro? Si no hablan o pueden escribir o pueden poner su manito así también para ver que están presentes. Gracias. Gracias. Ya. Y también les estaba comentando que en algunos casos puede ser complejo evaluar el modelo de negocio. Eh, ¿Por qué es necesario que se evalúe el modelo de negocio en una empresa? Porque puede ser que la actividad principal no esté muy clara o tenga diferentes tipos de actividades, ¿sí? Y es importante determinar cuál es la actividad principal del negocio porque va a determinar la clasificación de los ingresos y gastos dentro de la categoría de operación, ¿no? Es por eso que se requiere de juicio profesional para poder determinar cuál es la actividad principal del negocio, ¿sí? Por ejemplo, si una entidad tiene una actividad económica principal específica relacionada con inversión en activos, ¿sí? Son entidades de inversión. Los ingresos y gastos relacionados con la inversión en estos activos, si se dedica a invertir en activos, van a ser actividades de operación. Por ejemplo, si estamos hablando, por otro lado, si tenemos entidades bancarias que se dedica a financiar a clientes, su actividad principal es la financiación a clientes, ¿sí? Los ingresos y gastos relacionados con financiación a clientes van a estar en la categoría de operación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a eso se dedica la empresa. Entonces, la NIF 18 presenta guías ilustraciones prácticas para poder definir si estoy ante si tengo este tipo de actividades de inversión o actividades de financiamiento y dónde debo de clasificar mis ingresos y gastos, ¿sí? Eh, Estas guías pueden servir a las empresas
que tienen distintos modelos de negocio o que no está muy claro cuál es su rubro principal. Luego vamos a ver algunos ejemplos en cómo puede variar la presentación de los estados financieros, del estado de resultados, en, en estos diferentes tipos de empresas. Ya. Acá hay un cuadro comparativo de las categorías, ¿no? En resumen, muy chiquito, ¿no? La categoría de operación está relacionada a las actividades principales de la empresa. Por ejemplo, ventas, gastos operativos, ¿no? La categoría de inversión está relacionada al retorno financiero, intereses, dividendos. Y por último, la categoría de financiación está relacionada a la obtención de recursos, ¿no? Préstamos bancarios, intereses sobre deuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, son tres diferentes categorías que ahora el estado de resultados va a tener que mostrar. Ya, ahora algunos ejemplos que espero que puedan participar al menos en el chat. Ya, si estamos hablando de ventas de mercaderías, ¿no? Ejemplo, la compañía tiene 1.200.000 por venta de productos. ¿En qué categoría de NIF 18 se presentará? Se deberá presentar. Pueden escribir en el chat o pueden hablar también. Les pregunto, les pregunto. Pueden abrir su micro, no hay problema. Solo es una palabra. Operación, inversión o financiación. Bien, Rosa. Operación. Muy bien. Costo de ventas. 800.000. Costo de inventarios vendidos. ¿En qué categoría estará? Muy bien, Lucía, Fernando, Denis, muy bien. Operación. Gastos de personal, sueldos y beneficios por 300.000. Muy bien, Cole, Denis. Operación. Pérdida en venta de vehículo. 5.000 en pérdida por venta de activo fijo, relacionado a la que ayuda en la operación del negocio. Muy bien, Rosa, Camila, muy bien. Operación, sí. Dividendos recibidos. 20.000 soles por acciones en la Bolsa de Valores del Lima. Bien, Rosa, Fernando, sí. Inversión, sí. Intereses ganados por bonos. 15.000 soles por bonos soberanos. Muy bien, Lucía, Rosa, Fernando. Inversión. Intereses por préstamos otorgados a relacionados. 10.000 soles en intereses por préstamos otorgados. Escriben, creo que antes de que haga la pregunta. Inversión, muy bien. Gasto por intereses por préstamos bancarios. 50.000 por crédito bancario. Financiamiento, muy bien, Rosa, Denis, Camila. Intereses de arrendamiento financiero. 8.000 soles de intereses de acuerdo con NIF 16. Muy bien. Financiamiento, financiación. Y el último, comisiones por emisión de deuda. 4.000 soles en gastos de estructuración. Bien, Lucía, Fernando, Denis, Camila, muy bien. Financiación. Sí, muy bien. Entonces, ha quedado claro las tres tipos de categoría
que nos brinda la NIF 18. Sí, es necesario que el contador analice la información que tiene, los ingresos y gastos que tienen en general, para que en el momento que tenga que armar los estados financieros, pueda clasificarlos adecuadamente. Es juicio profesional, ¿no? Es juicio profesional y también principalmente cuando hay un modelo de negocio complejo, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. La norma nos habla mm, de totales y subtotales que se deben de presentar, ¿sí? Requiere la presentación de ciertos totales y subtotales específicos. Estos van a permitir a los usuarios de la información financiera comprender mejor el desempeño de un negocio en un periodo. Esos subtotales son utilidad o pérdida operativa, utilidad o pérdida antes de financiamiento de impuesto a la renta y la utilidad o pérdida del año, ¿sí? Esos tres subtotales obligatorios que se presentan facilitan la comparabilidad de la información financiera de empresas de distintos rubros, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos eh, que están dentro de las guías de aplicación de la NIF 18. Mm. Hacer la estructura de este nuevo estado de resultados. La estructura la NIF 18 presenta una estructura definida para este estado de resultados para estandarizar la presentación de la información financiera, para que los distintos usuarios de la información puedan interpretar de una manera más clara, puedan comparar la información financiera de diferentes sectores, puedan analizar mejor esta información financiera. Y disminuye esta norma al presentar una estructura definida para el estado de resultados, disminuye la diversidad de opciones que se podía presentar con la norma anterior, ¿sí? Acuérdense que las NIF, su objetivo es brindar información financiera confiable, fiel, fidedigna, eh, transparente, ¿sí? Para que los usuarios puedan tomar mejores decisiones. Y si se tiene una estructura del estado de resultados adecuada, clara, comparable, va a facilitar mucho ese análisis y es de la información financiera para la toma de decisiones. Acá está el estado de resultados que presenta que está en la misma norma y en sus guías de aplicación. Eh, Acá están las categorías. Primero está la categoría de operación, en el cual están los ingresos y gastos, que no están clasificados en otra categoría. Luego están los resultados operativos de periodo. Luego está la categoría de inversión, que están los ingresos y gastos de inversiones en asociadas, negocios conjuntos, efectivo y equivalentes de efectivo y otros activos que generan un rendimiento de forma individual. Luego está este subtotal que se llama resultado antes de financiación e impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces acá tenemos el primer subtotal que es resultado operativo del periodo. Luego está el resultado del periodo antes de financiación de impuesto a las ganancias. Y aquí viene la categoría de financiación, que están los ingresos y gastos de pasivos que surgen de transacciones relacionadas a préstamos, por ejemplo, ingresos y gastos por intereses y los ingresos y gastos derivados de las variaciones de tasas de interés también, que surgen de transacciones relacionadas para obtener un financiamiento. Luego está la categoría de impuestos a las ganancias y por último la categoría de operaciones discontinuadas en caso la empresa tenga alguna operación que ya no esté funcionando, alguna línea de negocios que va a desaparecer. Aquí se presentaría esta información, ¿no? Y por último está el resultado del periodo.
¿sí? Esa es la estructura de un estado de resultados de acuerdo con la NIF 18. Es diferente, sí, es distinto del estado de resultados de acuerdo con NIC 1 que solíamos ver, ¿sí? Esta norma, acuérdense que va a estar vigente desde el 1 de enero del 2027. Es decir, los estados financieros que terminan el 31 de diciembre del 2027 van a presentarse con esa estructura en comparación con los estados financieros del 31 de diciembre del 2026, ¿no? Entonces, esos 2 años comparativos se van a presentar con ya la nueva estructura. Acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo que también están en las guías de aplicación, en los ejemplos ilustrativos de la NIF 18, del IASB. Acá, por ejemplo, vamos a presentar 3 ejemplos diferentes de distintos tipos de entidad, ¿sí? En este ejemplo está presentado el estado de resultados del periodo de una entidad que es fabricante, así, nada más. ¿Sí? Entonces aquí, esto sería 2027 y esto sería 2026, ¿no? Está primero las actividades de operación, ingresos de actividades ordinarias, variación de los inventarios de productos en proceso, materias primas utilizadas, beneficios a los empleados, depreciación y amortización y deterioro de valor, otros gastos operativos y la utilidad o ganancia operativa, ¿sí? Luego está la participación en el resultado de asociadas y negocios conjuntos, que eso está dentro de la categoría de inversión. Y está el otro subtotal requerido, que es resultado antes de financiación e impuestos a las ganancias, ¿no? Y luego tenemos los gastos por intereses de préstamos, por arrendamiento y gastos por intereses de pasivos por pensiones, por ejemplo, que son actividades relacionadas a la financiación de la empresa. Resultado antes del impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta y luego el resultado neto, la utilidad neta, ¿sí? De esta manera es de una empresa común y corriente, ¿no? Una empresa que fabrica, nada más. Pero, ¿qué pasaría en el segundo ejemplo? ¿Qué pasaría si es una empresa que es fabricante, que suministra y también suministra financiación a clientes como actividad principal del negocio? ¿Sí? O sea, se ha hecho una evaluación del modelo de negocio y se ha determinado que financia clientes como actividad principal del negocio. No, entonces, ¿cómo sería la estructura sugerida del estado de resultados que está en las guías de aplicación? ¿Sí? Algo muy bueno que tiene esta norma, que, que cuando la lean van a ver que tiene muchas páginas, ¿sí? Tiene más de 100, pero muchas de ellas son guías de aplicación también. Hay no solamente es la norma, sino están las guías ilustrativos, ejemplos ilustrativos, cuadros que te ayudan a poder entender mejor la norma, ¿sí? Entonces, estos ejemplos ilustrativos ayudan a entender cómo sería, por ejemplo, una empresa que suministra financiación a clientes como actividad principal del negocio. Aquí está. Tenemos los ingresos de actividades ordinarias, el costo de venta, la ganancia bruta por venta de bienes. Utilidad. Ingresos por intereses relacionados con el suministro de financiación a los clientes, ¿sí? Los intereses relacionados a la financiación están dentro de las actividades de operación. ¿Por qué? Porque la empresa se dedica a esto, se dedica a financiar clientes. Luego están los gastos por intereses relacionados con el suministro de financiación a los clientes. Luego está el resultado neto por intereses. Tenemos otros gastos relacionados con la operación, gastos de venta, gastos de investigación y desarrollo, gastos generales de administración, otros gastos operativos. Y tenemos la ganancia operativa, ¿sí? Recién aquí está la ganancia operativa, después de todos estos subtotales, ¿sí? Luego, las actividades de inversión, ingresos procedentes de inversiones y resultado antes de financiación e impuesto a las ganancias, los gastos por intereses de préstamos relacionados con provisión de financiación a clientes y gastos por intereses por los pasivos de pensiones. Sí, otros gastos relacionados con financiación.
resultado antes de impuesto a las ganancias, gasto por impuesto a las ganancias y el resultado neto, ¿sí? Si bien vemos que es diferente la presentación del estado de resultados de una empresa que se dedica a la financiación de clientes como actividad principal del negocio. Los ingresos por intereses relacionados a la financiación están dentro al inicio, antes de la ganancia operativa, ¿sí? ¿Esto qué permite? Permite una mayor comparabilidad de la información financiera de empresas similares, de empresas del mismo rubro, del mismo giro, brinda una estructura mucho más estandarizada del estado de resultados. Y por último, tenemos un tercer ejemplo de un estado de resultados de una empresa que es una aseguradora que invierte en activos financieros como actividad principal de su negocio. ¿Sí? Invierte en activos financieros. Entonces, primero tiene los ingresos de actividades ordinarias por seguros, los gastos del servicio del seguro, los resultados por el servicio del seguro, y se decidió cuando se evaluó el modelo de negocio que su actividad principal es invertir en activos financieros. Es una actividad principal. Por lo tanto, tiene ingresos por inversiones, tiene pérdidas por deterioro del valor de los créditos, gastos financieros por seguro. Aquí están dentro de las actividades de operación. Resultado financiero neto y tiene otros gastos operativos. Ganancia operativa, ¿sí? Hasta aquí es todos los ingresos y gastos relacionados con la operación del negocio. Luego tiene participación en resultados de asociadas y negocios conjuntos, que es actividad de inversión, y gasto por intereses sobre préstamos y pasivos de pensiones, que está relacionada a la financiación del negocio. ¿Sí? Entonces, impuesto a la renta y la ganancia. En este negocio, que su principal actividad es invertir en activos financieros, eh, los ingresos por las inversiones no están en actividades de inversión, sino están en actividades de operación. ¿Por qué? Porque se decidió que esa sería la principal actividad del negocio. ¿Sí? Entonces, con estos ejemplos, hemos visto que diferentes empresas pueden tener un estado de resultados totalmente distinto, dependiendo del modelo de negocio que se evalúe, que se analice y requiere de juicio profesional para poder determinar dónde va a ir alocado el gasto o ingreso de diferentes gastos e ingresos que tiene una compañía. La norma también nos habla de ciertas revelaciones que se deben de realizar. Una de ellas que les comentaba al inicio son las medidas de rendimiento definidas por la gerencia. Estas medidas son indicadores que son diseñados por la propia gerencia para explicar su desempeño financiero. Algunas antes se conocían como mediciones alternativas del rendimiento o non-GAAP measurements, que no están relacionadas a las mediciones que requiere la SNIF, ¿sí? Por eso era non-GAAP, ¿no? No estaba relacionada a las mediciones que requieren la SNIF. Normalmente, estos indicadores financieros estaban presentados en un reporte interno, estaban, eran presentados para fines de gestión, nada más, ¿no? Estos indicadores financieros se llaman mediciones del rendimiento definidas por la gerencia y hoy en día, de acuerdo con la NIF 18, la norma establece que deben de revelarse en los estados financieros en una nota separada. También es necesario presentar una conciliación entre cada MRG o mediciones de rendimiento definidos por la gerencia
y el subtotal más próximo definido por las NIF para garantizar claridad y trazabilidad de la información para los usuarios. ¿Sí? Es decir, antes que estos indicadores financieros se presentaban de manera interna, se calculaban de manera interna, hoy en día tienen que presentarse de manera pública en los estados financieros. Eh, algunas empresas, usuarios de la información financiera, algunos bancos, también, por ejemplo, realizaban ciertos análisis con los estados financieros, ¿no? Cierto análisis financiero y hacían unos cálculos externos, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, los bancos, para evaluar si la empresa, eh, eh, cómo está yendo, cómo está haciendo su desempeño en un periodo, en el periodo. Y estos indicadores financieros estaban por fuera. Los usuarios de la información financiera calculaban de forma aparte. Ahora con esta norma ya nos brinda el cálculo de cómo la gerencia decide cuáles son los indicadores que utiliza para identificar, para analizar su información financiera. Estos MRG pueden revelarse en una nota, como lo dice la norma, pero también podrían incluirse en un estado específico, ¿sí? Si es que si es que los MRG requieren de un cálculo específico y la gerencia lo considera de esa manera, podría presentar como un estado, así como un estado financiero, como un estado específico en el cual se indique cada uno de los MRG y cómo se calculó, cómo se llegó a ese cálculo. Algunos ejemplos de lo que sí es un MRG son los EBITDA, que es utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, el EBIT ajustado, utilidad neta ajustada, margen operativo ajustado. ¿Sí? Esos son algunos ejemplos de MRG que una empresa podría tener. Habíamos visto en la presentación del estado de resultados algunos subtotales obligatorios, ¿no? Como era resultados operativos, resultado antes de financiación de impuesto, utilidad neta, ¿no? Esos resultados obligatorios que ya los requiere la NIF no son MRG, ¿sí? Los MRG son indicadores de desempeño internas que la gerencia usualmente considera para evaluar el desempeño de su negocio. ¿Qué es lo que se pide? La, la norma nos pide que la norma nos pide que se revele por qué se decidió identificar ese MRG, revelar ese MRG, cuál fue el criterio de la gerencia, cuál es la forma en la metodología del cálculo, por ejemplo. ¿Cuál es la metodología del cálculo para llegar a este ratio? Nos pide también una conciliación entre la MRG y el subtotal más directamente comparable del estado de resultados, ¿sí? Es decir, si yo tengo utilidad antes de, de financiación de impuestos, ¿qué le sumo, qué le resto para llegar al MRG que he definido, ¿sí? Esto brinda una mejor trazabilidad de cómo se llega al número, brinda una mejor información, una mayor transparencia y, y para entender cómo es que la gerencia analiza su información financiera y cuáles son estos MRG que son importantes para la gerencia. Si bien estos indicadores no van a ser comparables, ¿sí?
La NIF 18 busca la comparabilidad de la información financiera de forma general, ¿no? Pero en este punto nos menciona que es posible que estas medidas de rendimiento, ya que son definidas internamente por la gerencia, puede ser que no sean comparables específicamente, ¿no? Tal cual, comparables con otras empresas del mismo sector, ya que reflejan cómo cada una de las gerencias evalúa su desempeño. Si bien esta información podría no ser comparable porque para una empresa podrían ser ciertos MRG, para otra empresa podrían ser otros MRG, sí brinda mayor transparencia eh, y refleja que esta información que antes era interna ahora va a estar divulgada en una nota de los estados financieros, ¿no? Sí da mayor información al lector, al usuario de los estados financieros para que pueda tomar, para que pueda tomar buenas decisiones. También nos habla sobre la revelación de gastos por naturaleza, gastos por función. ¿Se acuerdan que la norma anterior nos decía, la NIC 1, mencionaba que la compañía podía elegir si presenta los gastos por naturaleza o si presenta los gastos por función? Esta norma permite, la NIF 18, permite que las entidades presenten sus gastos de operación clasificados o por naturaleza o por función o mediante un enfoque mixto, ¿sí? Sin embargo, sí menciona que si es que se presenta por los gastos por función, por ejemplo, como conocemos que es costos de venta, gastos administrativos, gastos de venta, si la NIF 18 exige revelar de manera complementaria en notas información específica por naturaleza, ¿sí? Por lo menos de 5 rubros: depreciación, amortización, beneficios a los empleados, inventarios consumidos y pérdidas de créditos esperadas u otros deterioros, ¿sí? Para asegurar un mayor nivel de detalle e información para los usuarios de la información financiera. La entidad va a tener que elegir o establecer una política contable consistente para poder definir cuál es, cuál va a ser la forma en la cual va a presentar sus gastos de operación, ¿no? Si va a ser por naturaleza o por función, ¿sí? Pero ahora sí es necesario, o mixto, ¿no? Un enfoque mixto. Pero ahora sí es necesario que se desagregue de manera obligatoria en las notas, si es que se presenta por función, que se desagregue por naturaleza. Esto no es muy diferente a lo que se hacía ya antes en la práctica, porque las empresas ya revelaban los gastos por naturaleza en, en las notas, ¿no? Pero lo revelaban con la finalidad de brindar mayor información al usuario, no de manera explícita y obligatoria por la norma. Ya. La, la NIF 18 también menciona los criterios para agregación y desagregación, no solamente para el estado de resultados, sino para todos los estados financieros y sus notas. De acuerdo a la NIC 1, también nos decía, la NIC 1 también nos decía, nos sugería formas de agregar o separar en función de la materialidad, ¿no? Por ejemplo, si es que existían partidas que tenían características comunes, estas se podían juntar, se podían agrupar. Características que no tenían
partidas que no compartían las características similares se debían desagregar. Estos principios aplican para todos los estados financieros y, eh, y se definen para determinar cuáles son esas partidas que van a presentarse en los estados financieros y qué partidas se van a abrir en las notas, ¿sí? Por ejemplo, uno de los criterios que introduce la NIF 18 es que ahora el goodwill o crédito mercantil se va a presentar de forma separada y desagregada en el estado de situación financiera. ¿Sí? Antes podría estar incluido dentro de los activos intangibles, ¿no? Ahora es necesario que se presente de forma separada, ¿no? Eh, el uso de estos criterios de agregación, de juntar o desagregación, mm, no va a reducir la comprensibilidad de los estados financieros, sino sirve para una mayor claridad de qué partidas similares se están juntando o de identificar qué partidas son importantes para el negocio y se están mostrando por separado. Por ejemplo, si se tiene gastos, o bueno, los gastos no, si se tiene, por ejemplo, activos menores que eh, son similares, se pueden juntar en otros activos, ¿no? Y también por materialidad se definirá si se abre o no se abre en notas a los estados financieros, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Contadores pueden abrir sus micrófonos, aquellos que quieran hacer preguntas. Muy bien. Bueno, continuamos. O si no, pueden escribir también por el chat. Gracias. Gracias, Denise. Bueno, entonces, gracias. Entonces, continuamos. Sí, creo que alguien habló. Me pareció que alguien dijo algo. Bueno, al No, final maestra, también, no, nadie. ok, ya. Eh, hay algunos cambios introducidos por la NIF 18 en la NIC 7, ¿sí? Por ejemplo, el punto de partida para la conciliación. La NIC 7, antes de que entre en vigencia, antes de que aparezca la NIF 18, las empresas podían elegir distintos subtotales para iniciar la conciliación en el estado de flujos de efectivo de operación, ¿sí? Habían algunas empresas que utilizaban la utilidad neta, otras empresas utilizaban utilidad antes de impuestos, ¿sí? Ahora, de acuerdo con la NIF 18, el punto obligatorio de inicio va a ser la utilidad o pérdida operativa, ¿sí? Esto favorece la comparabilidad, no solo favorece la comparabilidad de la información financiera entre todas las empresas, ¿no? Sino también asegura una coherencia entre el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo, ¿sí? Entonces, este es uno de los cambios que introduce la NIF 18 en la NIC 7. Aparte, sobre los intereses y dividendos pagados y recibidos, antes la NIC 7 permitía varias opciones. Por ejemplo, los intereses pagados se podían presentar como flujos de operación o de financiación y los dividendos recibidos como de flujos de operación o de inversión. Ahora con la NIF 18 ya se eliminan estas opciones. Los intereses y dividendos pagados se presentarán siempre como financiación y los intereses y dividendos recibidos se presentarán como inversión, ¿sí?
Entonces, de esta manera se está eliminando la diversidad de criterios para presentar el estado de flujos de efectivo, de manera que ahora el estado de flujos de efectivo puede ser mucho más comparable para las empresas, ¿no? Si un inversionista requiere invertir en una empresa, va a comparar la información financiera de una empresa y otra empresa, y ahora ya no va a encontrar, por ejemplo, los intereses de los préstamos, que era opcional, estaban en actividades de operación o en actividades de financiamiento. Entonces ahora ya los va a encontrar en actividades de financiamiento de manera uniforme en dos empresas, no en todas las empresas, ¿sí? Estos cambios que introduce la NIF 18 en la NIC 7 eh, favorecen una estandarización de la presentación de la información financiera, del estado de flujo de efectivo, favorece la comparabilidad de la información financiera y también aumenta las transparencias, ¿no? Es un poco más claro para que los inversionistas y los analistas de la información financiera puedan tomar mejores decisiones. Ya, ¿cuáles son los retos para la profesión contable? ¿Sí? Esta nueva norma introduce varios cambios, ¿no? Que hemos visto a lo largo de esta sesión. Estos cambios son importantes. Es una norma un poco disruptiva y modifica la estructura del estado de resultados, nos presenta las medidas de rendimiento definidas por la gerencia y nos indica que existen más revelaciones que son necesarias, ¿no? Entonces, estos cambios implican mucho juicio profesional para saber no solamente dónde voy a clasificar mis actividades de operación, de inversión, de financiación, sino también desde la definición de un modelo de negocio. Va a ser importante que estos cambios sean conversados en cada una de las empresas, se traten de manera interna, se conversen para ver cuáles son los siguientes pasos. Eh, esta norma trae un impacto en el análisis financiero, ¿no? Estas medidas de rendimiento de la gerencia va a ser necesario que la gerencia defina cuáles van a ser las medidas de rendimiento reveladas en los estados financieros, ya que antes esta información se mantenía solo para uso gerencial muchas veces, no era información pública que estaba en los estados financieros. Entonces el, es importante que se analice y se evalúe cuáles son estas medidas que van a ser reveladas en los estados financieros, cómo se calcula y, y se realiza desde ahorita, ¿no? Desde ahora con tiempo para que cuando ya estén próximos a implementar, ya se tenga el año anterior comparativo, ¿no? También respecto a la clasificación de las actividades de operación, de inversión y financiación. Asimismo, es probable que haya algún impacto en los sistemas de reporteo, ¿no? Antes, bueno, normalmente la contabilidad se utiliza en los RP, ¿no? Que le ayudan a los contadores a que el estado de resultados, estado de situación financiera, todos los estados financieros salgan en un clic, ¿no? Ahora que los estados de resultados van a cambiar en estructura, es importante que este tema también se converse a manera interna para ver si va a ser necesario una inversión en una modificación del sistema o si en las empresas que son más pequeñas, si esto va a tener que realizarse de forma manual, ¿no? Pero sí es necesario que se converse sobre este tema, ya que
cambia la forma en la que se presentan los estados financieros, ¿no? Que en algunas empresas se presentan de forma trimestral. Las empresas que cotizan en la SMB necesitan información trimestral o información mensual también, ¿no? Si va a ser un mismo estado financiero eh, público, ese estado financiero también va a ser el mismo para un análisis interno de forma mensual, ¿no? Entonces, muchas empresas van a tener que evaluar cómo esto va a impactar en sus sistemas, en sus sistemas contables, ¿no? Bien, es importante esta norma para los auditores, ya que los auditores van a tener que no solamente revisar la presentación de la información financiera, el estado de resultados que ahora se va a mostrar por actividad, van a tener que revisar si los criterios utilizados por la gerencia para la clasificación de actividades de operación, de actividades de inversión, de actividades de financiación son los adecuados, ¿sí? Si la gerencia ha clasificado adecuadamente estos ingresos y gastos por actividad. Asimismo, las medidas de rendimiento definidas por la gerencia también van a ser sujetas a auditar, ¿sí? Antes eso no estaba dentro del estado eso no estaba dentro de los estados financieros, por lo tanto no era auditado, ¿sí? De ahora ya te lo pide una norma contable, por lo tanto tiene que ser auditado. ¿Por qué el juicio crítico? ¿Por qué? ¿Cuáles son los supuestos utilizados? Eh, es razonable que se defina una u otra medida de desempeño, por qué se utilizó esa medida de desempeño, cómo se calculó. Van a tener que realizar tal vez un recálculo para ver si está bien calculada, revisar la conciliación. Hay una conciliación entre lo que dice la NIF y cómo llega de la utilidad de, por ejemplo, de utilidad operativa hacia una medida de rendimiento definida por la gerencia. Entonces, es necesario que el auditor también revise y audite esas revelaciones adicionales, que como lo dice la norma, pues. Hola, me desconecté. ¿Me escuchan? Ya, Sí, sí, regresé, maestra, se le regresé. escucha. Gracias, gracias. Ya, bueno, me había quedado, no sé hasta dónde me escucharon, pero estaba hablando de la relevancia en la auditoría, que los auditores van a tener van a tener que auditar las revelaciones requeridas por esta norma, no solo para fines de presentación, sino también su revelación en notas, ¿no? Por ejemplo, las medidas de rendimiento definidas por la gerencia, la norma permite que se, que se arme un, un estado adicional o se arme en una nota, ¿no? Esa nota va a tener que ser revelada, auditada. Asimismo, eh, los auditores van a tener que ver el primer año, ¿sí? El primer año suele ser un poco más complejo de auditar porque son dos periodos comparativos. La norma nos dice que dado que el cambio principal es en presentación, se debe de presentar dos periodos comparativos, tanto el 2027 comparado con el 2026, ¿no? Entonces, va a ser necesario
que el auditor revise y valide los 2 años comparativos, ¿sí? Y revise que las cifras coincidan también del año anterior con las auditadas del año anterior también, ¿no? Entonces, sí va a haber un pequeño cambio bueno, va a haber un poco más de trabajo para los auditores para poder, en el momento que tengan que auditar es, es la implementación de esta norma, ¿no? De la NIF 18. Bien, para la tributación también siempre está presente, ¿no? Eh, es necesario que se tenga un balance contable y tributario para ver las diferencias temporales, las diferencias temporarias que podrían existir. Por ejemplo, una diferencia en cambio que está clasificada de alguna manera en, en actividades de financiación por una provisión que se tiene, por provisión de cierre de mina. Si está relacionada a una provisión, no va a ser aceptada tributariamente, ¿no? Entonces, la, también aquellos que se dedican a ver la tributación van a tener que revisar el estado de resultados con una nueva estructura y van a tener que ver la nueva clasificación si estos intereses o esta diferencia en cambio, ¿no? Esa diferencia en cambio relacionada con alguna provisión no va a ser o no va a ser aceptada, ¿no? Es muy probable que no sea aceptada tributariamente, ¿no? Hasta que se cumplan ciertos requisitos. Entonces, estas diferencias temporarias también van a tener que analizarse producto de esta norma, ¿no? Y bueno, para para los analistas de información financiera, van a tener van a tener mejor información para poder analizar y tomar mejores decisiones, ¿no? Y bueno, por último, algunas conclusiones ya hablamos bastante sobre la norma, algunas conclusiones generales. Antes de pasar a las preguntas, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, esta norma cambia la forma de presentar y revelar la información financiera para favorecer la toma de decisiones, ¿no? Eh, Mejora la transparencia y comparabilidad en las empresas. Como vimos, de acuerdo al modelo de negocio, las empresas, si son empresas que se dedican a invertir en activos, es muy probable que tengan una estructura similar dentro de sus actividades de operación a otra empresa que se dedica a lo mismo. Entonces, favorece la comparabilidad entre empresas del mismo sector. Esta norma mejora la transparencia eh, al brindar mayor información sobre, por ejemplo, las medidas de rendimiento definidas por la gerencia, ¿no? Que son indicadores internos que ahora se van a revelar. Es así que estos cambios sí son muy importantes y nos ayudan a favorecer la comparabilidad de la información financiera, la utilidad de la información financiera, la relevancia y, y exige que hoy en día el rol del contador público, que son ustedes, eh, va a estar muy activo en esta implementación, ¿no? Requiere mucho juicio crítico, apoyar en la definición de las políticas contables incluso, y evaluar oportunamente cuáles son los impactos, cuáles van a ser los impactos en cada una de las empresas en las que ustedes trabajan, ¿sí? Si ahora estamos en el 2025 y esta norma se va a implementar en el 2027, el 1 de enero del 2027, entonces el periodo comparativo es del 2026 y ya estamos a puertas. Es ahora eh, en qué se debería de hacer
una primera evaluación para ver cuáles son esos posibles impactos, ¿no? Es más, en la, en los estados financieros se revela cuáles son los posibles impactos de la implementación de una nueva norma, ¿no? Entonces ya se podría tener cierta información cualitativa ahora para el cierre del año para poder, para poder revelar esta información o si no, para poder ir trabajándola con tiempo. ¿Para qué? Para que no llegue el 2027 y estén, y no alcancen el tiempo, ¿no? Y tengan que incurrir en horas adicionales eh, para poder presentar la información financiera de forma oportuna, ¿no? Entonces, estos son yo creo que los principales retos para, los, para lo que se viene. Y bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias por su participación activa en las preguntas que hicimos en la mitad de la sesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gracias, Cintia. Parece que quedó todo claro. Bueno, a Cintia le quedó claro. Los demás está claro. Gracias, Denis. Igual revisen la página de la IFRS, ¿sí? Y la página del ISB, y ahí se cuelgan las IFRS, las NIF. Y ahí está no solamente la NIF 18, está la base de conclusiones, cómo llegaron a esta norma, están los ejemplos ilustrativos, eh, que de donde saqué los dos ejemplos también. Es información pública que, que, es- que nos ayuda a entender y comprender mejor también la norma. Nos vemos mañana. Gracias, Cintia. Bien, Magíster, buenas noches. Vemos que no hay más participación de parte de nuestros asistentes. Agradecerle por su ponencia que ha resultado muy fructífera para todos los interesados, ¿no?, en estos temas contables. Bueno, también invitarlos a continuar en esta semana por el mes del contador, a participar de las diferentes charlas magistrales que estamos desarrollando. A continuación, voy a presentarle la certificación. Un momento, por favor. Gracias. Una tercera persona, en cierto modo, muy importante. Muchas gracias. Pongan su manito, su manito. Bien, Magíster, agradecerle por su participación, Elizabeth Ruiz Tábara, como ponente en el primer Masterclass Formación con expertos en contabilidad, desarrollado por el Mes del Contador con el tema Nueva NIF 18, presentación y revelación en estados financieros, realizada de modo virtual este 15 de septiembre del 2025, con una duración total de 3 horas académicas. Este certificado nos permite avalar a nuestros asistentes, aquellos que estén interesados en solicitar su certificación, para que puedan solicitarlo, ¿no? Una vez más, Magíster, agradecerle por esta magnífica ponencia y bueno, hasta otro momento. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Espero verlos nuevamente en otra oportunidad. Buenas noches.